¿cómo amanecen? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un saludo para todos, Dios los guarda. Bueno, hoy iniciamos con la ayuda de Dios y seguimos con el mismo tema y vamos a tratar de enlazar algo porque de verdad que lo que se habló ayer es algo muy importante, es algo que es muy necesario para todos, es algo que se necesita, es algo que hay que fortalecer todo el tiempo, todos los días y hace parte de la restauración de nosotros. O sea, nosotros tenemos que vivir esa restauración donde nosotros podamos identificar, donde nosotros podamos aprender nuevamente a caminar por la voz. O sea, hay personas, y ese ha sido el problema de muchas personas que se confunden la voz de su alma, confunden la voz de Dios con la turbulencia que a veces hay en nuestra alma. Confundimos a veces eh, la voz, una cantidad de voces. Ya les explicaba, también el diablo saca partido y saca provecho. Y también en esos momentos, sobre todo en los de angustia, en los de desespero, en los de tribulación, ahí es donde él llega y aprovecha. Él es el mayor, él es el mayor oportunista, él es el mayor oportunista y él es experto para llegar y empezar a hablarle a usted, empezar a moverlo a usted, aún en los momentos de más complejidad, aún en los momentos más complejos, aún en los momentos de más conflicto, en los momentos de más situación, en los momentos de angustia y de tristeza. Y esa es una parte que todo el tiempo nosotros tenemos que estar revisando, es una parte que nosotros tenemos que tener presente allí. Y yo creo que el que, el que logre entender eso, el que logre alinear su espíritu, su alma y su a una voz, esa persona, esa persona va a poder sostener un proceso, esa persona va a poder aguantar un proceso y va a poder no solamente avanzar y sostener en un proceso, sino que también yo creo que esa persona va a empezar a dar frutos, esa persona va a empezar a dar resultados y se va a empezar a ver, porque decíamos ayer también en la Escuela de Sabios, la idea es que nosotros pasemos a ser practicantes de la recuperación, no oidores, no escuchar, no saber, sino que realmente nosotros podamos llegar a ser esos practicantes de la recuperación, o sea, vivir la recuperación, mostrar la recuperación, ser, digamos, ese modelo que esperan en muchos lugares de usted, ese modelo, bien sea en la casa, bien sea en donde Dios lo vaya a llevar, cuando usted esté ya abierto a la posibilidad laboral, usted pueda ir también y pueda encontrar toda esa posibilidad, pueda ir usted también y encontrar y abrirse a todos esos espacios que Dios le va a abrir. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a leer nuevamente los últimos 2 versículos del capítulo. Si alguien me ayuda en los que quedamos ayer, ya para irnos de largo. Sí, señor. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El espíritu prudente es el hombre entendido. Y aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Dice que aún el necio, amén, Felipe. Dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Yo no sé, pero, o sea, yo no sé, pero yo con este versículo es como si de ahí yo ya siento una confrontada tremenda. O sea, de qué lado estoy yo? ¿De qué lado estoy yo? Del lado de la necedad, del lado del necio, y en la boca de nosotros
en la boca de los seres humanos no hay poquita necedad, a veces hay demasiada necedad. ¿Y el tema cuál es? Precisamente lo que le decía ahora, es por el conflicto, es por la lucha y es por la cantidad de voces que están funcionando en el interior del ser. Entonces, nosotros tenemos, dentro de los hábitos que tenemos que aprender, uno de ellos es, uno de ellos es que nosotros volvamos nuevamente, nosotros recibamos nomás y seamos direccionados por un solo principio, por una sola voz, por un solo criterio, por una sola determinación. Y yo le decía, uno de los problemas a corregir, uno de los defectos de carácter en la fundación es que las personas se habituaron a oír demasiadas voces. Entonces nuestra alma de alguna manera, nuestra alma se volvió un alma inestable, emocionalmente muy inestables, emocionalmente muy fluctuantes. Y entonces hay personas que no poquito, sino demasiado, demasiado inconsistentes, demasiado inestables, demasiado, vamos a decir vamos a usar arena movediza. Y continuamente se están moviendo del proceso, continuamente están saltando el proceso. Unos se aceleran, unos se atrasan, unos se estancan, unos se pasman como la fruta, otros quieren, mejor dicho, ir a 5,000 por hora, carramaneados en el proceso, y todo eso lo trabaja la voz de Dios en el proceso. A través, obviamente, ya vamos también a aclarar eso, a través de los canales que Dios ha, conductos que Dios ha puesto, a través de los instrumentos que Dios le va a poner a usted, los instrumentos que Dios le puso. Dios puso a hombres para darles lecciones, Dios puso a hombres hasta que le hablaran los burros. A un hombre le habló un burro, para dejarle una enseñanza, le habló un burro. Y entonces, mire. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. ¿Allí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Y yo le decía ayer, voy a retomar para ya irnos desde el versículo 1, ya irnos. Hay momentos, y eso le pasó a los israelitas en el proceso, que la voz de Dios les producía a ellos estupor. Hay momentos que esa voz le produce a uno jartera. Hay momentos que esa voz le produce a uno malestar. Hay momentos que esa voz lo desencaja a uno. ¿Por qué? Porque esa voz va a venir y le va a hablar a uno cosas que uno no quiere oír. Esa voz va a venir y le va a decir a uno, no es para la derecha, es para la izquierda, porque esa voz está trabajando en nuestra vida y está trabajando en nuestra conducta, que es donde realmente está la verdadera necesidad de Dios. Nosotros, ¿para qué llegamos a la fundación? Creo que uno de los propósitos importantes en la fundación es transformar esos dos aspectos. Un estilo de vida diferente, su vida sea partida en dos, antes de y después de, algo así como la cruz. Antes de, entra un personaje a la fundación entra un personaje que todos los días hay que llevarlo a muerte. Todos los días hay que llevarlo a muerte. Y sale un personaje después de un tiempo de la fundación, después de ese proceso, sale otro modelo, antes de y después de. Más sin embargo, ya lo hemos dicho, aunque sale un nuevo modelo, toca que seguir afianzando, fortaleciendo el modelo, o sea, esa nueva vida en usted. Y además de eso, pues también una transformación en la conducta.
se le corrige, se le disciplina, se le transforma, se le moldea, se le enseña, se le forma, se le instruye, se le guía, se le orienta, lo que determina que a través de todas esas herramientas y esos recursos va a salir además de salir un nuevo modelo más cachetón, más gordo, casi que irreconocible, de lo bien que sale, de lo mejor que está, pero además de eso sale a practicar, sale con unas herramientas y sale a practicar unas acciones diferentes a las que hacía antes. Un modelo muy distinto. Y eso es importante tenerlo, pero para que usted pueda alcanzar ese objetivo, usted no tiene que oír tantas voces y usted no tiene que meterle tantas voces al proceso. Si usted empieza a meterle la voz, y uno de los errores que comete el ser humano y nuestra alma loca es que usted aprenda a no saltarse los conductos regulares y que usted aprenda a oír la voz de arriba, la voz que lo lleva a usted para arriba o para adelante, como decíamos el día de ayer. Yo no entiendo cómo hay personas que se dejan guiar y se dejan direccionar. En Fundación pasa mucho. Llega una persona nueva con un mes y termina a veces direccionando. Obviamente, eso no se permite. Pero hay almas inestables, hay almas inconstantes, hay almas y mentes débiles. No se dejan direccionar por el que lleva 2 años, 3 años, por el que ya tiene una madurez, por el que tiene un ejemplo, por el que tiene un testimonio, por el que tiene un recorrido. Ese les incomoda, por el que los corrige, por el que los disciplina. No les gusta esa voz, no les gusta esa voz, no corren a esa voz, no buscan esa voz, porque el alma de nosotros dentro de los temores y entre los miedos trata de esconderse de la voz de Dios. Mire, en el Génesis, ¿qué pasó? Vamos a hacer un salto inteligente al Génesis para que esto nos llene hoy de confianza, nos llene de confianza. Vamos a Génesis 3, un momentico. Vamos a liberar nuestra alma de temores. ¿Ya están por allí? Amén, apóstol. Amén. Y usted tiene que darse cuenta que así usted haya andado en la calle, se las esté de bravo, se las de macho man, que ha hecho muchas cosas. Vamos a leer capítulo 3 de Génesis, versículo 9 y versículo 10. Vamos a leer esos dos y le vamos a prestar demasiada atención. Versículo 9 Amén, amén. y versículo 10. Amén. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Volvámoslo a leer que no oí la voz bien clara, desde el 9. Se le entrecortó. Y por Mas, allá se oyen otras voces, no sé. Unos micrófonos abiertos. Vamos a oír la voz ya. clara. Cuando hay turbulencia, cuando Ya. hay otras voces, alguien abre otro micrófono, eso no oí bien, no oí bien. A mí me gusta oír bien y claro. Ahora Mas sí, Jehová Dios llamó al hombre. ¿Ya? Ahora sí, bueno. Mas Jehová otra Dios vez. llamó al hombre. Ya, espere pues. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
No sé si yo estoy mal, pero se le entrecortó. Porque estoy leyendo y porque yo ¿Sí? lo tengo aquí. Pero si yo camino a la voz Ujú. y oigo una parte y no oigo el resto, ¿cómo quedo yo? ¿Sabe cómo quedo yo? Como dice el mismo versículo 9. O sea, no sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Muchos pueden estar en la fundación, pero no estamos hablando solamente de una ubicación geográfica. Las mamás pueden decir, mi hijo puede, pero usted puede estar en la fundación desubicado, bien, desubicado. Yo a veces regaño al equipo, yo a veces también regaño a los líderes y yo le digo, al nuevo no tiene que adoctrinarlo el grave, al nuevo no tiene que adoctrinarlo el inconforme, al nuevo no tiene que orientarlo. Y yo veo gente que se pega unas estancadas porque a veces pasa en la fundación, ciegos guiando a otros ciegos, enfermos queriendo ayudar a sanar a otros cuando ellos mismos no se han sanado. Insujetos, necios, desobedientes, diciéndole a otro obedezca, cuando ellos no dan el fruto, cuando ellos no dan el resultado. La idea es que cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, usted las haga con seriedad, usted las haga con ética, usted las haga de corazón. Usted empiece a sentir que el que lo llamó a usted fue Dios. Volvámoslo a leer, a ver, perdónenme que sea insistente, pero este es el ejercicio. Aquí estamos en terapia, estamos en terapia. Volvámoslo a leer desde el 9. Volvió, empezó a leer Amén, bien amén. y por ahí en el 10 se le fue la onda. No sé si es mi internet, Amén, amén. posiblemente, pero porque leí. Amén, amén, apóstol. Pero cuando dejo de oír la voz, me desoriento. Cuando usted deja oír la voz de su autoridad, usted puede estar en la fundación, pero está desorientado. Cuando usted deja de guiarse por la voz que se tiene que guiar, usted está en la fundación, pero está desubicado. Ya que internamente me tengo que ubicar. Cuando no le dicen ubícate, ubíquese. Y creemos, es que yo lo llevo allá, y don Matías, y yo lo quiero llevar, y yo quiero mirar dónde queda mi hijo, y con qué lugar. Hay personas que me dicen, yo me conformo nomás con ir y mirar la puerta de la fundación para saber dónde está mi hijo. Y yo muchas veces, pues obviamente entendiendo el conflicto emocional de las familias, yo le digo, bueno, vaya, pero la visita es después de tanto tiempo. La visita, obviamente cada fundación tiene sus parámetros y sus lineamientos y es respetable, pero yo le digo a las personas, pero no es visita, y no, Matías, solamente llegar a la puerta y ver dónde va a quedar mi hijo para uno saber dónde está él. Esa ubicación geográfica es válida en un momento dado, pero no nos podemos conformar allí porque hay muchos que están desubicados, porque escuchan cualquier cantidad de voz. Oiga, y la mamá llega a la visita y lleva 10 voces más. La voz de la mamá, oiga, control remoto, hasta por estas cámaras hablan y están moviendo controles y están moviendo señales. En estos días que también categóricamente tuve que pararme en la raya con una persona en la puerta de la fundación gritando, hola, me haces falta, te queremos, hijo. Y por ahí, tu abuela ha estado enferma. Metiéndole más voces. No se ha alineado con la que tiene adentro y voces externas. Ahí usted puede tener conflicto con voces internas, la voz de su conflicto. ¿Para qué tanto tiempo? Ya estás bien en la fundación. Ahí puede estar usted oyendo, hablándole una voz. Apenas te den el papayazo, te tirás.
Apenas te den el papayazo, arrancás. Pero cuando usted oye la voz de Dios viene primeramente algo muy, muy, muy especial. Lo viene a hacer libre a usted. Mire, lo viene a hacer libre. Volvamos a leerlo, por favor. Amén, sí, señor. Ahora sí me escucha bien. Fuerte y claro. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, mire que esta ubicación la necesitamos. Y esto lo tenemos que corregir porque es un defecto de carácter. Como el hombre habilitado para lo ideal y el modelo original de Dios, el modelo de la restauración de Dios, es que el hombre fuese restaurado por la voz. Pero como entraron miedos, temores, y dice, y me escondí. Hay personas que les cuesta recibir la voz a través de autoridad. Es Dios, claro, la voz de Dios, pero Dios va a buscar unos canales y unos instrumentos en los que Dios se va a dispensar en vivo y en directo, se va a dispensar a su vida. Dios no va a poder venir en vivo y en directo por la ventana del cuarto o hablarle por el camarote. ¿Alguna vez pensé que era así? Oh, hijo mío, levántate temprano al devocional. Dios no va a venir y le va a hablar así. Yo pensé que iba a entrar una luz blanca por mi pieza, se iba a meter por alguna de las ventanas, mi cuarto se iba a llenar así blanco como la neblina que hay ahora, así blanco, y a esa voz me iba a decir, me iba a hablar así, sobre todo como una voz gruesa. Oh, hijo mío, haz esto, tienes un maletinado lleno de plata. Yo pensé que a veces esas voces, ese tipo de cosas que en algún momento yo quería oír. Pero resulta que la voz de Dios, y Dios es tan sublime, o sea, Dios es tan santo, es tan, digamos, lleno de poder, que donde Dios se nos aparezca en vivo y en directo nos borra, nos desaparece. Por eso por allá Moisés medio vio a Dios de espalda. Que lo vea de frente, no, oiga, es en una peña en Cristo, donde nosotros baje la presencia, la gloria de Dios en vivo, en directo de cielo, entonces Dios se dispensa, Dios se dispensa en unos canales, en unos instrumentos. Yo veo la restauración y yo mido la restauración de las personas en el nivel en el nivel que las personas empiezan a buscar la voz, el consejo, la orientación, la guía, se dejan calibrar el tiempo, se dejan calibrar la forma, esperan que se les direccione, que se les diga así, así, hágalo de esta manera. Y esas personas tienen esa sed y esa hambre de buscar esa voz, como buscar el alimento y como buscar la comida. Pero para muchos todavía esta parte no ha sido restaurada, para muchos esta parte no ha sido rehabilitada. Y es un tema complejo, y es un tema complejo, es un tema complicado. ¿Sí ve? Siguen oyendo voces. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto. O sea que el problema del ser humano, ¿de qué es? Listo, nosotros decimos, el problema de nosotros era de consumo. Pero yo le digo a la gente, puede bajar el mismo Dios en vivo y en directo. Si usted no modifica esto, no lo va a escuchar. Puede tener usted la mejor medicina, puede tener usted el mejor profesional, puede tener usted el mejor persona, puede tener el mejor papá, la mejor mamá, el mejor
Si usted no corrige esto, usted no va a caminar bajo la voz. Y como usted quedó imposibilitado a caminar bajo la voz, entonces humanamente aparecieron unas estructuras. Aquí aparecen las estructuras humanas, los dogmas humanos, las estrategias humanas. ¿Por qué? Porque se salieron o nos salimos de la estrategia de Dios. Entonces aquí ya entra la estrategia del hombre. Si el hombre no camina por oír la voz, pues tiene que caminar de otra manera. Y entonces esos otros métodos por los que ponen a caminar al hombre quizás no son los más adecuados. Entonces aquí ya viene el castigo, aquí ya viene los correctivos, aquí ya viene la reprensión. En otras palabras, si usted no cambia por los criterios de la voz, tiene que cambiar usted bajo los criterios humanos. Y entonces ya los criterios humanos lo acorralan a usted, entonces ya los criterios humanos lo ponen a usted bajo otros correctivos, entonces ya los criterios humanos lo ponen a usted a lavar baños, lo ponen a hacer planas, ya los criterios humanos le dicen a usted, hasta que usted entienda, le tienen que reforzar esa parte. Psicológicamente se llama refuerzo. Pero de alguna manera usted tiene que entender. De alguna manera usted tiene que modificar, darle entrada a la vida, a su vida y a su conducta a algo. Entonces ahí, perdóneme que se lo diga, yo sé que para muchos no va a ser bueno lo que yo digo, o cambia por las buenas o cambia por las malas. Y nos gusta. Yo no sé, yo elegiría el método de la voz. Pero cuando yo le digo a mi hijo, me hace el favor y me traes esto, yo le hablo. Entonces yo le digo, me haces el favor y barres y trapeas. Y cuando yo llegue, está barrido y trapeado. Yo le dejo una palabra, yo le dejo una voz. En la palabra hay vida, aliento de vida. Dios todo lo que hizo, lo hizo por la palabra. Yo no vi a Dios con un martillo o con un cincel o con una porra haciendo el sol. Dice por allá en un salmo que Dios habló y todo fue. Dios mandó y todo existió. Por la palabra. Que nosotros nos volvamos, la restauración de nosotros es cuando empecemos a caminar nuevamente por la palabra. Y todos estos proverbios tienen que ser reales en nosotros y nos enseñan a caminar por esa palabra. Transforman nuestra vida, modifican nuestra conducta, sí. Y entonces hay personas que están en la fundación, pero están desubicados. No están ubicados, no están en un lugar de proceso. ¿Por qué? Porque empiezan a generar miedos, temores. No es que no se puede hablar, no es que no se le puede decir. Es más, de mí dicen eso. No es que donde uno le diga eso al apóstol, se enoja, Oiga, sí desvirtúan la voz, desvirtúan la voz. Y más bien no serán sus temores y sus miedos a ser restaurados. Yo le he enseñado hasta a mis hijos y yo lo viví en el proceso. Así me dieran cátedra, así me dieran gallina, yo iba donde tenía que ir. Y yo buscaba la voz que me iba a levantar, buscaba que me iba a orientar, buscaba la voz que me iba a decir, sacúdase papito que tiene que seguir avanzando, buscaba la voz que no me iba a dejar acomodar, buscaba la voz que no iba a ser permisiva conmigo. Y esas voces a veces a mis oídos, ¡ay!, me entraban en reversa, me entraban, pero duro. Pero esa era la voz que yo necesitaba para seguir avanzando. Esa era la voz que yo necesitaba para que mi alma pegara para arriba. Para que mi alma no se escondiera en temores. Para que mi alma no se escondiera en miedos. Para que mi alma no siguiera desnuda, sino que buscara la cobertura del Espíritu. Mire, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Y muchos están en la fundación, muchos padres están en el devocional, pero no caminan bajo la voz. No caminan bajo la voz. Y esto no quiere decir, yo le digo a los muchachos, 2, 3 cosas claras y precisas y con eso usted sostiene su proceso. Pero aquí nosotros eso es hable, reuniones y hable y repítales y dígales y no les entra porque no está a la disposición, porque no abrimos la puerta a la voz o porque quizá nuestra vida está gobernada por otras voces. Ayer hablaba con una persona y no está conmigo aquí, pero me llamaba y me decía, apóstol, yo me muevo es por los criterios suyos. Yo me muevo es por los lineamientos suyos porque usted estuvo ahí cuando yo necesitaba. Entonces yo por teléfono le decía, mijo, si usted lo siente así, yo no lo estoy obligando ni lo estoy imponiendo. Igual la persona que dice, ¿es esa voz de allá? Hágale, no hay ningún inconveniente. Yo no tengo lío con eso. Pero busque su voz, busque su autoridad, busque su guía, busque quien lo ubique, busque quien lo oriente, busque quien lo centre. Y sobre todo, como nosotros somos más dados es a hablar que a oír. Nos gusta dar, pero somos malos para recibir. Somos malos para recibir. Yo anhelaría que las fundaciones se llenen de personas que hablen en la palabra de Dios, no que hablen historias asombrosas, no que hagamos, porque a veces caemos en eso, es recuentos y recuentos de lo de atrás, del pasado, pero ¿y la palabra de Dios para cuándo? Hay personas que van a la iglesia y me dicen, oiga, 1 hora habló el pastor del diezmos y ofrendas 1 hora y solo 5 minutos habló de la palabra de Dios. Una vez fui con una hermana a la iglesia y me dijo 1 hora de diezmos, 1 hora de campamentos, 1 hora de encuentros, 1 hora de testimonios y 5 minutos de la palabra de Dios. Yo anhelo llegar a un lugar donde me hablen en la palabra de Dios y quisiera estar todo el tiempo en esa comunión de la palabra de Dios. Obviamente la dinámica de la vida, el trabajo, las ocupaciones, las agitaciones, todo lo que hay que hacer no nos lo permite. Pero con esa palabra que Dios nos da, quedamos sustentados. Y miren, hay personas, y aquí Dios se dio cuenta, esto lo vamos de pronto a mirar después, aquí Dios se dio cuenta el estado del ser humano. Y hay personas, también tuve una persona 1 año que nunca escuchó mi voz. Por esos criterios, Dios quiera, pues obviamente que vaya bien, pero yo le digo, las personas que están bajo este techo tienen que caminar por esta voz. Las personas que están en la última milla tienen que caminar por la voz de lo que oyó la última milla de parte de Dios y allá tienen que caminar así. Voy a mirar aquí quién más hay. Las personas que están en huellas tienen que caminar por la voz que se ha direccionado y de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es que allá en huellas, porque es que allá en la última milla, amor con... No sé si está Harold Lazo aquí, por ahí no sé si se me escapa alguna otra fundación que pueda estar aquí. Porque es que yo soy el que tengo que darle cuentas a Dios por proyectando generaciones. ¿Quién tiene que darle cuentas allá a Dios por lo que pasan huellas?
¿Quién tiene que darle cuentas a Dios por lo que pasa en la última milla? ¿Quién tiene que darle cuentas a Dios por lo que pasa en Harold Lazo? ¿Quién tiene que darle cuenta por lo que pasa en Amor, Corazón y Vida? Hace muchos años, yo fui a corregir mi hija, estaba pequeñita, tendría 3 o 4 años, y se me corriendo un impulso, alguien le habló y se me pasó la carretera corriendo y casi la atropella un carro. Y la voz que yo le di a ella fue: no te pases la calle. No sé, por allá de la otra acera alguien le hizo musarañas y salió corriendo y se cambió de voz y casi la coge un carro. Entonces ahí mismo yo le dije y le dije venga, y le pegué un regaño. Y entonces en esas, me acuerdo tanto, se metió mi mamá. Y entonces mi mamá: no la regañe, no es para tanto. Le dije: mamá, no, es que casi la coge un carro, no es para tanto. Y si la hubiera matado, no es para tanto. Entonces le dije: mamá, no se meta, porque es que Dios no le va a pedir cuentas a la abuela. Dios no le va a pedir cuentas a la abuela. El principio no dice eso. Dios le va a pedir cuentas es al papá. Dios no le va a pedir cuentas a usted por ese hijo. Si yo tengo que ir a la presencia de Dios, Dios me va a decir: ¿qué hiciste con tu hija? La guiaste, la orientaste, la corregiste, le enseñaste. Ya que ese día yo le tuve que hablar a ella y le tuve también que decir a mi mamá: no se meta, porque es que aunque usted me puede ayudar como abuela, las cuentas me las van a pedir a mí. Yo soy el conducto inmediato de mi hija delante de Dios. No es la abuela la que responde por los nietos. Es los padres los que responden por los hijos. Ese es el modelo. Cuando ese modelo obviamente se toca, pues obviamente Dios pone un sustituto. Y no le estoy diciendo que los abuelos que han criado hijos sea malo, pero tienen un papá, lo ideal es que el papá responda por los hijos, no los abuelos. Perdóneme que me meta al rancho. ¿Por qué le digo yo eso? Porque mi hija se mueve la voz por otra voz y casi la coge un carro. La voy a corregir y viene otra voz a decirme: no la corrija. Y entonces yo me tuve que ubicar y decirle: no, es que a mí es el que me van a pedir cuentas. Allá en las fundaciones que hay aquí, las personas se tienen que mover por la voz del que tiene que darle, responderle a los entes legales. Si aquí las personas no se mueven por mi voz, y yo soy enfático en eso, yo soy categórico en eso, ¿y sabe por qué? Porque llega a pasar un problema en la Fundación Proyectando Generaciones y no van a llamar al desobediente que no se movió por la voz. ¿Van a llamar a quién? ¿A quién llaman los entes gubernamentales? ¿A quién llaman? ¿Al desobediente que no camina por la... o a quién llaman por la responsabilidad? A los padres. O, bueno, al director es válido, de la Luz. fundación. Al director de la fundación. Si aquí hay un problema en Proyectando Generaciones, claro, pero como en es ese en la momento el responsable es usted. O sea, el padre, o sea, es como el padre. Y muchos de los padres no dimensionan la responsabilidad que uno lleva, que uno se puede ir hasta para la cárcel. Y por eso yo tengo que ser muy categórico. Entonces las familias muchas veces dicen: no, es que don Matías es muy fregado, don Matías. No, es que yo hago valer de que aquí tiene que haber una sola directriz. Mire, eso pasa en los hogares y eso pasa en las organizaciones. El papá es una voz, la mamá, una voz. Los hijos son otra voz. O sea que dígame, ¿cómo se llama eso? Oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Es sencilla la ecuación. Ahora,
Traigámoslo al contexto de la fundación. Voy a tocar otras fibras. No he empezado el devocional, hola. Voy a tocar otras fibras. Doña Ludari, ayúdeme usted ya que está allí. De la fundación. Aló, aló, aló. Aló, aquí estoy. No es que no se escuchó bien. Aló, acá estamos. Sí. Bueno, voy a colocar un No se ejemplo. escuchó. El proceso de restauración de su hijo se tiene que direccionar por su voz o por la voz de los de la fundación. Pues yo diría que es por la voz de los de la fundación, o sea, por el superior, en ese caso, pues sería usted, ¿no? O los que están a cargo. Estamos claros entonces, doña Luz, está clara. Ya está listo para recibir el bebé. ¡Ja! De acá oigo la risa ya, desde acá oigo la risa ya, esos personajes hacen bullying. Entonces volvamos, llevemos este contexto a todas las realidades. Esto aplica para la fundación que sea. Esto aplica para la empresa que sea. El principio es el mismo. Mire, el modelo de Dios es el mismo. ¿Qué hay que hacer? Llevar el modelo de Dios nuevamente. El modelo de Dios en los hogares. Los hijos, ¿por qué vos tienen que caminar? Por la de los padres. La de los padres. Si es en una organización, fundación, y esa es la lucha. Yo le digo a la gente, no me mueva controles. No me les muevan controles. Direccionan, planifican, organizan. Entonces, cuando yo veo que hay tanta voz, para que no vaya a haber más confusión de voces, yo me quedo quieto y no meto mi mano y dejo, hágale, ¿no? No hay problema. El principio tiene que vivirse y tiene que aplicarse en la China, en Australia, en Japón, en Estados Unidos, en España, en Chile, en Bolivia, en Argentina. En lo que puedo ayudo, en lo que esté en mi capacidad ayudo y aporto aún desde mi experiencia, aún desde mis capacidades, aún desde mis recursos humanos. Pero yo también cuando voy a las instituciones, yo le digo a los muchachos, aquí ustedes tienen que caminar por la voz de los que están allí. Hay a quien escuchar. Usted tiene a quien... Ay, que es que apóstol, que es que aquí me atropellan, que es que aquí me tienen descarrereado. Ay, que es que aquí esto. No, mijo, escuche la voz del que tiene que escuchar y resuelva ese conflicto acá. Yo no puedo meterle otra voz externa porque estaría saltando un conducto regular. Estaría saltando. Y si tomamos una decisión, yo me uno con el que tienen la voz allá, la voz del voto. Me uno a tomar acciones concretas cuando he tenido que ir a hacer intervenciones a alguno de los lugares. Pero este principio se tiene que cumplir. Por ahí está Edward. Por allí está Edward. Allá esa es la voz que tienen que oír. Y así sucesivamente en cada una de las instituciones. Así sucesivamente en cada una de las organizaciones. Hay personas que van a una iglesia, pero les gusta ir a cierta iglesia, pero escuchan la orientación y los consejos del pastor de otra iglesia. Entonces usted no está ubicado. Si se va a definir, defínase. Pero yo no, están aquí y oyen de otro lado. Eso es como usted comer aquí y pagar en otro restaurante. Usted no paga aquí aquí, come aquí y paga en el restaurante enseguida. O está aquí o está aquí. Y hay personas que hasta eso lo hacen.
ay, que es que Matías, que yo voy a tal iglesia y todo eso, y usted me puede, no, vaya, busque un pastor, vaya, busque su voz, vaya, busque su líder, vaya, busque su terapeuta, vaya, busque. Y más grave aún, que es lo que hemos estado hablando de la integridad. Ciegos guiando a otros ciegos. Personas que no tienen voz en su vida, quieren ponerle voz a otros. Eso es como unos graves. A mí eso me resbala. A veces me han dicho personas, no, viejo Matías, amigos, viejo Matías, si vieras que tal man y tal man, y eso habla unas pestes de vos. Y yo le digo, sí, ¿dónde está ese man? Dice, no, pues ese man anda recaído, ese man anda grave, ese man anda llevado. Yo le digo, hermano, me preocuparía si fuese una persona con fruto, con integridad, parado, ¿ya? Pero, ¿qué tiene que decir? Oí tu voz, que no le gustaba oír la voz cuando le decía, mijo, aquí no está en su casa, aquí no se le va a llevar el desayuno a la cama, aquí usted no va a venir a hacer lo que usted quiera. Esa era la voz que no le gustaba. Y por eso, cuando uno lleva la voz como es, uno se gana a veces enemigos, uno a veces se gana problemas, pero venga, yo me puedo ganar problemas acá con cualquiera, pero yo no me voy a ganar problemas con Dios por acomodarle la voz a usted. No me voy a ganar problemas con Dios por acomodarle la voz a usted. Porque si yo no hago el trabajo, mi contrato es con el de arriba. Y si yo no hago mi trabajo bien, pues ¿sabe qué va a decir el dueño del contrato? Usted no me sirve, mijo. Pongamos a otro que sí haga las cosas como yo le digo. O sea, que sí camine por la voz. Yo por eso no le copio formatos a nadie. Conforme yo voy oyendo la voz de Dios, así mismo yo voy direccionando. Y cuando no tengo la voz de Dios clara, espero. Me quedo quieto, reposo, hago lo del sabio que vea. O el necio cuando empieza a entender que más bien vea. El rey David decía, pon guarda a mis labios. Cuando yo no entiendo cosas, para yo no hablar mal y abrir mal sin hueso, prefiero silenciarme. Cuando usted no entienda cosas del proceso, mejor silénciese. Mejor no peque con sus labios. Porque cuando usted no entiende y abre la sin hueso, sin entendimiento, la abre mal, la abre para hacer daño, la abre para moverse el proceso. Ayuda. Y por eso muchas personas en su alma siguen enfermas, siguen enfermas. Es triste tener que uno manejar a veces una hipocresía con las personas. A mí en las relaciones sociales, por ejemplo, en el ámbito político, ni se diga, eso, oiga, yo me estoy dando cuenta de que ese tejemaneje. Ayer tuve reunión con la doctora Lilian Francisca. Yo le puse sobre la mesa que necesitamos que ayude estos procesos y que de su puesto, si algún día va a hacer algo, yo nunca he tenido afinidad, pero si Dios me puso ahí y yo le puedo decir, no olvide y trate de hacer algo por esta comunidad de las fundaciones, por esas madres, por esos hogares, por esas familias que tienen esta problemática. Hoy tengo una reunión también con una persona que está aspirando a la asamblea departamental, que dirigió Bienestar Social en Cali, que ha hecho por la mujer, por los más vulnerables, que dirigió todo lo que tiene que ver habitante de calle. Entonces yo también le voy a decir, vea, pero yo voy a esos lugares y me dicen, hermano, ojo con esa persona, ojo con tal, ese man tiene una lengua, esa señora tiene una lengua, y le dicen a uno, tiene que manejar uno la doble. Es mejor tenerlos de amigos que tenerlos de enemigos, porque usted se los echa a enemigos. Y esa boca que tienen, esa lengua que tienen, yo obviamente tengo unos ideales y tengo unos principios que yo no los puedo cambiar, porque si no me meto en problemas es con el de arriba.
Y cuando yo tenga que decir la verdad y cuando yo tenga que decir las cosas como son, yo tengo que decírselas sin importar. Si Dios me dice, hable y diga, porque es que Dios le dice a uno, abra la boca, que yo pondré mis palabras allí. Lo mismo usted, y esto es una cadena, esto se ve. El que ya tiene un recorrido, tiene un testimonio, tiene una autoridad moral, ojo, moral. Yo le digo a los muchachos en la fundación que yo a los 3 meses, yo ya estaba sirviendo en la fundación. Y yo a los 3 meses, yo ya pasaba informes y yo ya les decía, oí una voz que me decía, nadie puede salir sin camisa en la fundación. En estos días mandé unos muchachos de la fundación a hacer un acompañamiento y me dicen que unos muchachos en boxer en plena oficina de la fundación. Yo eso no lo permito, porque la voz que yo oí en la fundación cuando yo me estaba en proceso de rehabilitación es que ni siquiera sin camisa podíamos salir de los alojamientos o de los dormitorios o del módulo, como se llame. Y ahora ya salen hasta allá en boxer. En plena oficina en boxer. Entonces viene un muchacho y me dice, yo amo esta escuela de Proyectando Generaciones, definitivamente aquí las cosas son claras. Y como yo oí una voz, pero eso es producto de una voz que yo oí hace más de 20 años, no se puede salir sin camisa. Porque cómo andábamos en la olla, cómo andábamos por la calle, yo llegaba a un sitio, yo llegaba a un parque, así fuera a trabarme y lo primero que yo me ponía aquí era la camisa. La camisa, sentado ahí haciendo barras, una paticabra, una candela y el vicio ahí y 5 amigos más ahí. Si era un arma, normalmente se inició con las paticabras, las 07, ya después ya fueron armas de fuego y la camisa acá arriba. Y yo llego a la fundación y oigo otra voz que me dice, no puede salir nadie sin camisa. Y a los 3 meses yo tenía que hacer valer eso en la fundación. Y todo el que saliera sin camisa yo lo reportaba y yo pasaba el informe a los líderes y todo eso. Julano salió sin camisa, Julano pasó sin camisa, Julano metió comida al alojamiento sin permiso. Eso es producto de una voz, eso no es producto de una voz. Y entonces, pero yo sabía que si yo estaba aplicando eso, el primero que tenía que estar ubicado era yo. Porque si yo le había reportado ya unos 10 que salían sin camisa, si yo había reportado ya eso, yo sabía que de ahí en adelante, si yo salía sin camisa, me iban a volar la cabeza. Me iban a volar la cabeza. Y eso tengo que corregirlo. Y eso hay que mejorarlo. No, eso es lo que se corrige y ese es el hábito psicológico que se enseña. Pero es psicológico, sí, pero también es espiritual. Porque si usted lo trae al modelo de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué bueno que todos cambiemos, que todos seamos rehabilitados y restaurados por solo oír la voz. Pero como somos necios, no es suficiente la voz. Entonces tienen que venir otros ingredientes, otras ayudas que no, que si chocamos con la voz, ay hermano, si usted choca con la voz, ¿será que no va a chocar con las otras cosas que usted tiene que vivir? Va a vivir chocado toda la vida. Entonces usted va a estar confinado a lo mismo de siempre, al círculo vicioso y a vivir estrellándose. Y entonces va a estar en un círculo vicioso. Está en la fundación un tiempo, se engorda, se repone, sale y se estortilla. Y después entonces ya no volvemos para la misma fundación porque esa no es tan buena, mandémoslo para allá que esa es mejor, sale, se engorda, se repone y sale con más fuerza a soplar. Después su familia vuelve y toca fondo, vuelve y cae, vuelve y sin problema. No, ya no lo mandemos ni para esta, mandémoslo para allá a ver qué pasa. Y empezamos a experimentar a la rehabilitación. Pero usted nunca se va a alinear a la voz. Si usted, papá, no está alineado, no busque alinear a su hijo. Si usted no está centrado y no está ubicado,
lo que usted así le lleve comida al día de la visita, así le lleve pollo, así diga que compartimos, así le mande los útiles de aseo que me parece bien que los mande. Usted se tiene que alinear a una voz. A una voz. Y hay personas que no les gusta oír esa voz. Hay momentos que hay que esperar. A mí me tocaba que esperar hasta 3 y 4 meses para que me dieran una individual. La primera semana, esta abstinencia, este cólico, la primera semana. Y después me tocó que esperar meses. Pero entendí que tenía que esperar la voz para mover. Tomar decisiones. Esperen más de planificar. Oiga, el peor veneno que hay en la fundación es cuando usted se proyecta. Tanto tiempo. Cuando usted llega programado a la fundación, desprogramarlo a usted, ¡ay, apá! Eso sí es un reto, eso sí es un desafío. Y cuando se le empieza a meter la voz de desprogramación a usted, ¡ay, apá! Eso es como que le echen agua bendita a usted cuando empieza la voz primero tiene que desprogramarlo para después programarlo. Y como usted ya está programado, como usted ya tiene su montaje en su cabeza, cuando viene esa voz a desprogramarlo, mi viejo, es un lío. Yo les digo, si ustedes no van a caminar con la voz, estoy haciendo traslados, estoy haciendo movimientos para otras fundaciones. Aquí es por la voz. Y si usted ya es repetitivo y no quiere por la voz, lo voy a mandar para otras fundaciones donde no le gusta la voz, mijo, aquí es así, entonces a que reciba realmente usted un tratamiento y un trato de una persona que no le gusta caminar por la voz. En estos días me tocó mandar a un muchacho por una fundación con dolor, con tristeza, pero me tocó que caminar. 6 meses y no escucha la voz. 6 meses y no oye la voz. 6 meses y no recibe la orientación. Entonces me tocó que decirle allá a las personas y al líder, decirle, no, mandémoslo por otra fundación. De pronto que el régimen sea disciplinario y carcelario. Yo tengo amigos que dicen, mi sistema es disciplinario y es carcelario. ¿No quiere así? Relajadito, tranquilito, suavecito. Entonces toca utilizar otros recursos. Oí tu voz. ¿En dónde oyeron la voz? En el huerto. ¿Usted sabe qué es estar en el huerto? ¿Usted sabe qué es estar en el Edén, en el paraíso? Oí tu voz en el huerto. Usted puede, ¿cuál es el huerto suyo ahora? Su casa no la oía. La fundación no la oye. Para mí el huerto ahora es la fundación. Para usted el huerto puede ser ahora la iglesia, otros lugares, pero el huerto no querían escuchar la voz en el huerto. Entonces, ¿qué pasó? Mire, le voy a concluir la historia. No me la quería adelantar, pero se la voy a adelantar. Aquí salió esta famosa frase. Sáltese alguien que me ayude al 17. Amén, amén. No, perdón. Mire que aquí hay una lucha de voces. Vamos a leerlo todo. Vamos a leerlo el Génesis. Mire esta lucha de voces. Volvamos nuevamente a leerlo desde el... Dios ya había hablado acá en el versículo 3. Dios ya había hablado, mire. Dios ya les había hablado en el capítulo 2. Mire lo que Dios le había hablado. Mire lo que... Leámoslo desde el 3. Vamos a leerlo desde el 3. 1, desde el 3:1. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os has dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del Paremos árbol allí. que está...
paremos allí, pan de trigo, suave. Aquí ya están la serpiente, una voz. Con que Dios os ha dicho, otra voz. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, otra voz. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sigamos ahora sí, o sea que ahí ya hay salpicón de voces y Dios no entra en ese juego. Dios ya les había dicho Dios ya les había dado una pauta en el capítulo 1 y en el capítulo 2 ya les había dado una pauta y una directriz. Pero aquí llegó la serpiente con su astucia, Eva cayó, o sea, el alma cae, y ahí mismo, ¿cuál era la voz que tenía que oír Eva? Si Dios nos está hablando es por algo. ¿Cuál era la voz que tenía que oír Eva? Si vino una voz, ¿a dónde tenía que haber corrido Eva? ¿Quién me dice? A la de Dios. A Dios. La de Dios, digo yo. ¿Quién más? ¿Alguien tiene otra? No, digo, A la de Adán. Dios. No. Felipe. ¿Aló? A A la de Adán. ¿Quién? A la de Dios. Adán. Así es, ahí dijo doña Mónica, ya. El conducto inmediato de Eva en ese momento ni siquiera era Dios, porque si no, usted se espiritualiza. Hay personas que dicen, no, usted no puede llegar a Dios si usted salta los conductos regulares, porque Dios es un Dios de orden. Y hay personas fanáticas, místicas, que le dicen a uno, yo hablo una vez me dijo una señora en Tumaco, Nariño, me dijo, yo hablo cara a cara con Dios. Yo le dije, eso es mentira. Era una pastora y le dije, usted está endiablada, señora, porque usted irrespeta al que le colocaron aquí en la tierra. Es mentira que usted irrespeta al que está en el cielo, que ni siquiera lo ve. Es mentira que usted ni respeta al que ve. Si es mentira que usted respeta al que no ve. Le dije, está endiablada, señora. Como apóstol, yo puedo hacer una reprensión a un ministro de Dios y no estoy atropellando a las personas. Ahí usted va entendiendo el rango que a mí me dieron acá y la certificación y la tarjeta que yo tengo, no porque me comí unos frijoles. En estos días me dijo, es que usted se hace llamar apóstol. Me dijo el Señor, le dije, no, es que usted se cree apóstol. Le dije, no, yo no es que me crea, yo lo soy. Y no lo soy porque me comí unos frijoles hoy por la noche y me levanté al otro día con daño de estómago creyéndome o haciéndome. Eso es bajo un establecimiento, eso es bajo un ordenamiento ministerial. Eso no salió así de la noche a la mañana. Y como muchos esperan, el apóstol Matías, un viejito, y sale un muchacho, Pero pues a mí me pusieron esa función es algo que ya se ha construido. Y me encomendaron esto, pues doña Luz. Ahí sí ya, como yo le digo, a mí aún mismo en algún momento se me armó un conflicto porque yo decía, no, para yo venir y guerrear con otros es muy duro. A veces, como dice uno, no puede uno con los de uno para meterse unos mal líos y me mandaron a Tumaco una misión. Y me tocó que decirle a la señora, que está endiablada. Porque si usted no respeta autoridad, usted huele a azufre. Y la serpiente y el diablo fue el que enseñó a pisotear la autoridad. El diablo es el que enseña a pisotear la autoridad. Pero los hijos de Dios enseñan a obedecer la autoridad. Los hijos de Dios, porque yo le digo a los muchachos en la fundación, yo estoy trabajando es con hijos de Dios. Yo no estoy trabajando con gamines, ni con adictos, ni nada. Yo los veo como hijos de Dios. Y trato de respetarlos como hijos de Dios. Que si a veces se quieren poner la casa de Ruana, yo tengo que tomar control, claro, porque no es que a mí es que me toca que responder. ¿Usted realmente tuvo sentido de pertenencia por esta casa? ¿Usted realmente formó, guió, orientó, enseñó, corrigió, disciplinó? Tengo que hacer mi tarea, que a muchos a veces no les gusta y que a veces viene a ser uno el malo, pero ya les dije, no me puedo meter en problemas con Dios. Sigamos ahí. Ya quedó claro lo de las voces. Versículo 3.
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces Amén. la serpiente dijo Ánimo, pan, a la suave, mujer, vaquero, suave. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. O sea que, ¿qué se compromete? El fruto. ¿Y sabe cuál fruto? El del huerto. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿De qué muerte está hablando Dios ahí? ¿Usted sabía que hay muchos muertos espirituales, muertos andantes? Porque no les gusta caminar bajo este principio. Adán y Eva siguieron vivos, tuvieron hijos, pero espiritualmente, ¿cómo quedaron? ¿Cómo llegamos a la fundación? ¿Cómo llegamos a la fundación? Sin vida espiritual. ¿Cuál es mi énfasis? ¿Cuáles son mis regaños? No descuide su vida espiritual. Es más, concéntrese en su vida espiritual. No se concentre tanto ahorita en el desayuno, en la comida. No se concentre ahora si va a llover y no entró la ropa. Concéntrese en la vida espiritual. Los regaños, las disciplinas. Yo me llegué a ganar hasta castigos porque me regañaban y me decían, no descuide su vida espiritual, no baje la guardia, porque si usted descuida su vida espiritual, si usted no está vigilante, sé sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el diablo no se le va a meter a usted en la fundación con una botella muchas veces de olvar, con una pipa, con un bazuco, con una heroína. Muchas veces el diablo se le mete por una voz. ¿O usted vio que a Adán y Eva le llegó con olvar, con bucanas? ¿O llegó ahí con bazuco, con marihuana? ¿Con qué les llegó? Con una voz. A usted lo sacan es con una voz del camino. Y después de que lo han extraviado con la voz, ya lo demás se da. Lo demás ya se da. Y hay más de uno extraviado en la fundación. Sigamos. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y cuál era la voz que había hablado? La de Dios. La voz de Dios que dijo. Que no comiera de eso. No moriréis. Moriréis, perdón. La voz de Dios dijo, moriréis. ¿Y qué dijo la voz de la serpiente? No moriréis. ¿Dos voces No o moriréis. no? Oiga, hay dos voces en una casa, pues claro, Eva quedó confusa. Y ahí mismo el 5 y la contramató con esto. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ahí mismo dijo, los elevó. Ellos estaban en etapa de inocencia, estaban en el color rojo. Y que a usted lo pasen del color rojo al color dorado, ellos estaban en inocencia. Es tanta inocencia que dice que estaban desnudos y no se avergonzaron. Y les dice el ego, la prepotencia, la robó, los infló. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, la ética y la moral. La moral es lo del bien y el mal. Seréis como Dios. Si yo me comiendo de eso, me hago como Dios, ¿para qué yo necesito a Dios? Ahí vino la independencia, ahí vino el golpe de Estado, ahí vino el sindicato. No necesitamos esa voz. Nosotros nos podemos mover por nuestros propios criterios. Así nos metimos en problemas, así terminamos en la inmunda, soplando, y todas las personas que nos orientaron, aquí desconectaron al ser humano. Si yo soy como Dios, ¿para qué yo lo necesito? Autosuficiente, autónomo, como hasta la psicología. Tú tienes que ser autónomo. Hazle caso a la voz de tu corazón. Y cuando viene otro a hablarle, qué choque tan bravo, hermano. Y 6, sigamos en el 6 porque nos fue el tiempo, hermano. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió,
y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y entonces aquí vino como dice Leonardo, locus de control externo, ya empezaron a mirar para afuera, no miraron para adentro, su condición, el ser, empezaron, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Dónde empezó a ver? Descuidaron adentro del huerto y empezaron a trabajar afuera, en la carne, y descuidaron el huerto que era el espíritu. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Aquí no dice que era una manzana, ojo, aquí no dice que era una manzana. Y dio también a su marido. Por eso he ido a lugares, pastores, iglesias, fundaciones, que es que prohibido comer manzana. ¿Por qué? Porque en la manzana fue la que hizo caer a Eva, y la manzana la cogen los muchachos por fumar marihuana. La mayoría de nosotros nos llegamos a trabajar con manzana. Los papás no saben eso. Los papás, ay, mi angelito, y le traigo las manzanitas, y usted ármele ese huequito con el pitillo, y usted todo minucioso, un artesano de la manzana. Y dice, y era agradable a los ojos y árbol, entonces le muestran a usted. ¿Qué le mostró mejor? Que era mejor lo de la otra voz, que era mejor la calle, que era mejor la rumba. ¿Y cómo se empezó a ver lo de Dios? ¿Cómo se empezó a ver lo de Dios? Si ella vio que ese fruto era bueno y agradable, entonces ¿cómo empezaron a ver lo de Dios? ¿Quién me ayuda? Maluco. Por eso a Desagradable. muchos no les gusta este camino. Por eso a muchos no les gusta este camino. Por eso a Distorsionó el muchos no les panorama. gusta trabajar con Dios. Por eso a muchos no les gusta la manera de Dios. Pero el modelo es a la manera de Dios. El modelo es a la manera de Dios. Y decían uno que acepta el modelo de Dios, hermano, por ese uno nos damos por bien servidos. Yo en estos días estoy purgando la fundación, porque una cantidad de necios y rebeldes que no oyen la voz, y los voy a empezar a despachar, no voy a coger lucha. Al menos que decían uno, porque a veces uno ve cantidad, pero no calidad. Y sigamos ahí para terminar. ¿Está bueno? ¿Paramos o seguimos? ¿Le interesa o no le interesa? Me interesa, me interesa. A mí me interesa. Sigamos, pan de trigo, por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea que ya es que ¡ram! Y si estos están así, ¿cómo está esta? Bloqueados aquí. Ahora usted lo va a ver. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y se escondieron de la presencia de Dios. Ahora en el versículo 8 lo dice, pues si usted ya tiene los ojos, de aquí viene la argumentación, de aquí aparecieron los mecanismos de defensa que se aplican en la rehabilitación. Yo le puedo sustentar a usted los mecanismos de defensa. Se cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. De aquí apareció los mecanismos de defensa, la argumentación, la negación, que es el primer mecanismo de defensa que nosotros utilizamos en el proceso de restauración. Negaos. Y mire lo que dice el versículo 8. Versículo 8, pan de trigo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Sí ve? Cuando no gusta la voz, cuando no gusta la autoridad, pues uno se empieza a esconder de la presencia de Dios. ¿Y qué? De para atrás, a huir, a esconderse, todos los mecanismos de defensa. Y versículo 9, miren. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él... No, perdón. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? ¿Ustedes qué creen?
Si Dios no sabe dónde está, pues no sería Dios. Pero ¿por qué Dios le pregunta? Porque Dios necesita saber el corazón suyo. Y Dios necesita ver su respuesta para sí mismo, Dios ministrarlo a usted. Pero Él sabe, Él es omnisciente. Pero entonces la pregunta, ¿dónde estás tú? Le dijo, ¿está en el lugar que yo lo dejé? ¿O está donde lo colocaron otras voces? Porque Dios, ¿dónde lo iba a buscar? Donde Él lo dejó. Donde Él lo dejó, Dios lo iba a buscar. Donde Dios lo puso a usted para restaurarlo, ahí Dios lo va a ubicar a usted. Dios le dijo a los discípulos de Jesús en Jerusalén. Ahí los dejó Jesús, en Jerusalén. Y cuando viniera el Señor, tenían que verlos en Jerusalén. Pero cuando ya ellos se arma esa confusión, usted ni se ubica en el lugar. Oiga, ese lugar, usted está en la fundación, es obligado, forzado, carramaneado, carrereado, pero no está ubicado. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea que empezaron a luchar con la voz. Si usted está luchando con la voz, ya se lo dije, ¿cuánto más con lo demás? Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? O sea que, ¿qué modificó la conducta? ¿Qué modificó las acciones de Adán y Eva? La voz. Bueno, si la que comió primero fue Eva, ¿por qué Dios llamó primero a Adán? Pregunta. ¿Por qué Dios llama primero a Adán y no llamó a Eva? ¿Porque es la cabeza? Porque fue el Porque él era el orden. responsable. Era el orden. El conducto, El orden. Por eso yo le digo, cada director de la fundación se puede meter en problemas porque si aquí hay un problema, no van a llamar al del problema. Tengo que responder el representante o el director o como se llame, el gerente de una empresa. Sigamos. De aquí vienen los culpables. Aquí les resumo y aquí me demoraría 3 horas hablando de la culpabilidad. De aquí vinieron los culpables, mire. Siga, pan de trigo, por favor. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Se le entrecortó la señal. ¿Aló, aló? Y el ¿Aló, aló? hombre respondió. ¿Ya? Y el hombre respondió, la mujer que me diste compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. O sea, el hombre dijo la mujer dijo la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, a la serpiente Dios la enjuició. Ni al hombre ni a la mujer Dios se enjuició, pero a la serpiente sí la enjuició. Y Jehová Dios dijo a la mujer, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva,
por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, los restauró de pieles y los vistió. Pero ¿por qué los sacaron del Edén? A vivir el proceso de restauración. Y yo digo, no es lo mismo estar en el huerto que estar fuera del huerto. Tuvieron que salir a ver al proceso, al proceso, al proceso. Y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma para siempre. Y Dios tuvo que poner límites. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ahí es donde Dios manda a su hijo y dice que él es el camino, la verdad y la vida, enseñándonos a caminar por la voz. Amén. Amén. ¿Sí es claro? ¿O alguna pregunta? ¿O ya Amén. fueron a desayunar? Amén. O sea que, ¿quién problemó a Adán y Eva? La voz. ¿Qué nos emproblema a usted y a mí? La voz. Yo soy sectario. Los que me conocen, yo soy radical. Yo solo escucho la voz de los que me direccionan. Y los que Dios me dijo, él, son los que van a guiar tu proceso. Y son muy contaditos, son muy contaditos, son muy contaditos. Prácticamente yo me muevo aquí a nivel de autoridad por una voz de un hombre que fue el que me dijo, esto es así, 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 y fue el que Dios me puso en su momento. Y 20 años después sigo con esa misma autoridad. Y es una persona muy sabia que también muchas veces me metió en un procesos durísimos, pero los asumí y hoy veo el fruto y la bendición de eso. Entonces, familia, quisiera alargar más, pero sé que por temas de desayuno y por temas de compromiso, pues sería bueno que dejáramos allí. Amén. Amén, apóstol. Bien. ¿Es Amén, claro o apóstol, no? gracias. Si usted entiende esto, Clarísimo. usted ya está listo para avanzar. Si usted entiende esto, si usted se deja ministrar por el modelo de Dios, por la palabra de Dios, porque más que repetir el versículo y coger versículo y acabar el capítulo 17, me interesa que esto le quede claro a usted. Y si usted lo entendió, o pídale a Dios que se lo haga entender de todo corazón, clámele, órele, búsquelo a Dios en su intimidad. Esa intimidad es usted y Dios, pídale que le haga entender esto. Y si usted logra entenderlo, como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga. Si usted lo logra entender, sin temor a equivocarme, le digo que avanza sustancialmente en su proceso. Puede dar 5 pasos más adelantado y va a facilitar mucho más el proceso y se le va a aclarar más el que tiene con usted. Crea lo que es de parte de Dios que se lo digo. Para historias asombrosas me hubiera quedado soplando en la olla, pero yo no voy a llegar a lo de Dios a cogerlo de recocha a lo de Dios. No me gusta, ni lo permitiré y que Dios me ayuda para no caer en eso. Soy estricto, soy disciplinado, sí, pero lo de Dios lo manejo con mucho criterio, con mucha honestidad, con mucha responsabilidad. Entonces, familia, líderes profesionales, padres y madres, alineémonos a la voz de Dios. Amén. 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 Entonces,